Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, como panel de riesgos, vamos a hacer un análisis y un debate sobre la transformación de los riesgos, el proceso de la identificación, la evaluación, la mitigación y una supervisión correcta de riesgos, pues sincerando dos riesgos que vamos a tener en esta mesa. El primero es que es una mesa de lujo, donde tenemos unos oradores muy expertos en su materia. No voy a poder, por el tiempo que tenemos, presentarlos acabadamente porque tienen unos currículum que realmente deslumbran, así que agradecida porque la verdad que la participación de todo este panel es realmente un placer y un honor estarlo coordinando. Así que voy a hacer una breve introducción a lo que cada uno está haciendo actualmente, pero que están escuchando, a buscar los currículum, a buscar los perfiles de estas personas que están en la página del BGCR Morning que tenemos en la página de BGRC, porque realmente es tremenda que tienen cada uno en sus materias. Y el otro riesgo que también vamos a identificar es que la temática es tan interesante y han llegado tantas preguntas que nos han enviado escribiendo, que tenemos un riesgo casi cierto de que no vamos a llegar a responder todas las preguntas, así que seguramente los voy a invitar a todos a una segunda que probablemente haremos pronto para poder seguir dando respuesta a todas estas iniciativas y preguntas que hemos recibido. Bueno, hoy van a estar compartiendo con nosotros esta mesa Enríquez. Ella es Senior Manager de Deloitte en Chile. Además de ser una tremenda experta en el tema de consultoría de riesgos operacionales y en transformación, es coach, y creo que esa posibilidad de ser el coach ontológico y sumar su experiencia de riesgo debe tener tremenda experiencia en lo que es proceso de cambio cultural. Otra de las personas que nos acompañan hoy es Isabel Casares. Ella está en España, es presidenta de Casares Actuarial y de Riesgos, además de tener amplísima experiencia en gestión de riesgos, en asesoría de seguros, en administración de riesgos. Ha impartido cursos en posgrados y en escuelas de negocios en Europa, así que realmente otro lujo de tenerla en la mesa. Por otro lado tenemos a Unino. Él es socio de Cybertrust, una empresa muy conocida en Chile porque tiene una tremenda experiencia en lo que tiene que ver con la administración y la gestión de los riesgos y sobre todo en entornos de tecnologías y por distintos tipos de sistemas ERP. Así que bueno, todo un referente en el mercado y en el sector en Chile y en la región en Sudamérica. Y Gabriel Sequeira es Managing Partner de Sequeira Asociados. Él está basado en Nicaragua, pero con una experiencia en toda la región de Centroamérica, República Dominicana, Honduras, etc. Es una consultora que dirige especializada en lo que es gestión de riesgos y auditoría y procesos de administración y riesgos. Y además ha sido parte del Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, tomando diferentes roles, así que también muchísima experiencia y con mucho para contarnos sobre lo que es la experiencia en particular en riesgo y en auditoría y en Latinoamérica y principalmente en Centroamérica. Como ven, un panel muy diverso y también muy enriquecedor, ¿sí? Respecto de las preguntas que fuimos recibiendo, ganando algunas y vamos a ir debatiendo y compartiendo las opiniones sobre estos temas entre cada uno de los asistentes. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar parte de este panel. La primera pregunta que recibimos y que queremos dar respuesta en este panel tiene que ver con que nos consultaban sobre la metodología adecuada para identificar tipologías de riesgos en una empresa y a cuáles son esos riesgos a los que está expuesta esa empresa. Entonces, ¿cuál sería esa metodología que consideran óptima o la más recomendable? Y en esto nos va a comenzar contando un poco desde su experiencia, Joana, cómo es esa metodología recomendada.
Bueno, muchísimas gracias, Cecilia, y a todos. Un placer verlos y estar compartiendo esta mañana con ustedes. Ya llevando un poco a la pregunta sobre las metodologías y lo que nosotros hemos visto actualmente, es importante empezar desde una metodología o un enfoque top-down, quiere decir desde arriba, desde la organización, alineando todos los riesgos a la estrategia, dado los cambios que se están viviendo. Justamente antes estábamos escuchando sobre ESG y diferentes riesgos que están las compañías con estos cambios, tanto normativos, regulatorios, sociopolíticos. Es importante identificar los riesgos estratégicos para poder hacer una bajada hacia los procesos. Por eso también es importante contar con un mapa de procesos que sea un lenguaje común a toda la compañía y a la organización, que cuando se entienda que hay un proceso crítico o riesgoso, que todos entendamos a qué nos estamos refiriendo. Y también es importante hacer esta bajada a los procesos para poder ir identificando esos diferentes tipos de riesgos. Ahora hay mucho de lo medioambiental, operacional, regulatorio, continuidad, seguridad, dados los cambios que hemos tenido con teletrabajo y demás. Estos riesgos se han vuelto más expuestos y es importante, hay diferentes estándares como COSO, ISO, que te dan los lineamientos, y lo relevante es cómo esta metodología es adaptada a la cultura de la organización y también al esquema y a la estructura como tal organizacional, que pueda soportar y tener una adecuada gestión de riesgos a nivel tanto operacional como estratégico, y asimismo también identificar estos riesgos emergentes que están naciendo con las nuevas tecnologías. Todo esto normalmente nosotros lo vemos, y ahí lo vamos a compartir con el resto de los panelistas, en matrices de riesgo, que son las famosas matrices que normalmente se llevan en planillas Excel. Ahora la tecnología con diferentes herramientas de GRC te permiten llevar esto de manera más automatizada y también poder identificar los riesgos de manera inmediata, no esperar hasta que vengan a hacer las revisiones o la revisión anual, sino tener esta revisión mucho más en línea y que sea un riesgo vivo, que te permite identificar estos riesgos en las diferentes herramientas y también basada en una cultura de riesgo. Eso es lo que hemos visto actualmente, y ahí no sé si alguno de mis compañeros quiere complementar algo Sí, a más ver, Isabel, ¿podés contarnos un poco cómo ven esto y si pasa lo mismo en los territorios y en Europa? Estás muteada, Isabel. Perdón, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, Cecilia. Pues complementando lo que ha comentado mi compañera Johanna, la ventaja que tenemos es que la metodología que tenemos para gestión de riesgos es una guía de implementación, no es una metodología o una normativa de obligado cumplimiento, de tal forma que nos permite, pues, tanto COSO 2013, COSO RM 2017, ISO 31000, MESI o la que tuviéramos en cada uno de los países. La propia normativa establece que las empresas pueden implementar la gestión de riesgos con ese principio de proporcionalidad, con ese criterio en el cual yo voy a coger de cada metodología lo que sea más acorde y más óptimo para mi organización, sin necesidad de llegar a unos tops, sin necesidad de llegar a una estructura, a un montaje completo de ello. ¿Por qué? Porque al final todas las empresas, cuando se constituyen con gestión de riesgos. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no se hace es de una forma ordenada. Básicamente lo que ayudamos en las empresas es a dar ese orden, esa identificación, esa evaluación cualitativa y cuantitativa, ese análisis de los controles y sobre todo esa fase de planes de acción y de estrategia para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, como bien decía Johanna, es un top-down, viene desde presidencia hasta el último empleado de la organización, tiene que ser parte del día a día de la organización, porque todo lo que nos cargue de un trabajo extra
no tenemos capacidad y bastante trabajo tenemos con nuestro día a día. Por lo tanto, tiene que ser esa cultura empresarial que implementamos en la organización. Si no la tenemos desde arriba, desde nuestra gobernanza, como comentaba en el panel anterior, lo tenemos mucho más difícil a la hora de poderlo implementar de esa forma eficaz y óptima que nosotros queremos. Por lo tanto, esa posibilidad de decir, pues mira, tengo los recursos con los que cuento, tengo económicamente el dinero que tengo, pero sí voy a poder implementar. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de riesgos operacionales, riesgos estratégicos, riesgos reputacionales, en los cuales es todo el contenido de una empresa. Y con ello, pues de alguna forma lo que te permite es saber por qué se gestionan los riesgos, cuál es la capacidad que tenemos cada uno dentro de la organización, dentro del trabajo que hacemos, de gestionarlos y saber cuál es el nivel de control. Porque muchas organizaciones nos sorprendemos cuando le decimos que el nivel de control es muy bajo, pero para ellos es aceptable. El perfil de riesgos les va a definir que realmente la empresa es la que decide cuál es esa capacidad y ese límite o esa tolerancia al riesgo que quieren asumir. Por lo tanto, yo creo que la metodología hay mucha en el mercado, la estamos aplicando a lo mejor sin saberlo, sin saber ni siquiera cómo se llama y no es algo obligatorio, porque todo lo que genera una obligatoriedad es hacerlo para cumplir, para pasar ese proceso de cumplimiento. Realmente lo que queremos es una cultura empresarial en las empresas, saber que la empresa va a ir mucho mejor si gestionamos los riesgos y sobre todo conocer ese valor añadido, ese dejar de perder que nos aporta una eficaz y eficiente gestión de riesgos. Muy buena la visión también. Creo que se integran totalmente las dos respuestas y están muy alineadas. Respecto de otras cuestiones que nos consultaban y que queremos responder en este panel tan rico, es cuáles son los pasos a seguir para converger en el entendimiento entre los procesos de gestión de riesgos responsables de la conducción del proceso de gestión de riesgo, la facilitación de ese proceso, y los auditores, la auditoría, que a veces se puede percibir como que tienen interés. ¿Cómo hacer para comunicar y acortar los espacios para que realmente se construya desde ambos aspectos, interferir con la independencia que tiene auditoría interna respecto de el responsable y los distintos responsables de procesos de gestión de riesgos? Entonces, ahí quería escuchar, ¿ustedes lo ven posible? Y acá Gabriel, que nos iba a empezar a contar, bueno, cómo lo veía él, cómo había sido según su experiencia, cómo hacer para conversar auditoría y gestión de riesgos sin que terminen en polos opuestos. Buenos días a todos. Bueno, como ustedes saben, tenemos herramientas muy importantes en la parte metodológica, los temas que ya, por decir así, están escritos, pero realmente el reto acá es un poco siempre la cultura, ¿verdad? Y cómo podemos llevar todo este sentido metodológico, como por ejemplo las 3 líneas de defensa que sí nos vienen a dar aportes muy importantes con relación a la separación de funciones entre líneas operativas, las líneas de gestión de riesgo y las líneas de auditoría. Sin embargo, la parte que más se trabaja en este sentido es la parte de cultura y la parte de empatía. Y principalmente ponernos de acuerdo y centrarnos en objetivos. ¿Ya? ¿En qué objetivos? En los objetivos organizacionales, desde una visión común entre la gestión de riesgos y la auditoría interna. Esto para dar sinergia en el tratamiento o gestión de los riesgos que se vayan identificando. Muchos temas o muchas herramientas para poder ser eficientes siempre necesitan una adecuada operatividad. Y esta adecuada operatividad también me la va a dar esta separación de funciones que pueda tener. Uno de los retos que siempre encontramos es que el auditor interno ejerce funciones de gestor de riesgo. Y pues por normas de auditoría, ¿verdad? Con un marco sano de la práctica, esta función, por lo general los auditores decimos no podemos efectuarla. Sin embargo, el marco para la práctica sí me da herramientas en las cuales, por ejemplo, este proceso de gestión de riesgos, yo como auditor interno pudiera tercerizarlo, la entidad pudiera tercerizarlo.
y no necesariamente negar la actividad o negar la oportunidad a la entidad, ¿verdad? De poder gestionar los riesgos adecuadamente bajo un marco y más un profesional que ya conoce muy bien la práctica de gestión de riesgos. Mucho sucede que en las organizaciones la cultura de gestión de riesgos por lo general no encuentran a la persona idónea que pueda ayudar en este proceso de gestión. Entonces, ahí es donde el auditor también, de cierto punto, me puede ayudar en ese proceso de asesoría. Y realmente sí, vendemos como asesores, ¿verdad? En los auditores internos como asesores en la organización, no solamente para la junta directiva, sino para la operación. Esto genera bastante confianza en los procesos de asesoría que uno puede dar. También aceptabilidad, ¿verdad? Personas que le brindas estos consejos, debido a que se vuelve una gestión transversal, la gestión de auditoría interna. Incluso esta es una gran herramienta para nosotros conocer mejor la cultura organizacional y no solo quedarnos a nivel de junta directiva, apoyar a la junta directiva en las tomas de decisiones versadas en riesgo, sino también conocer bastante cómo funciona la operatividad de la organización y de esta forma también en crear una cultura corporativa basada en. Buenísimo. Muy bueno. Isabel, ¿querés contarnos un poquito más también cómo has vivido vos esto de hacer conversar con el proceso de gestión de riesgos? Bueno, pues como complemento de lo que ha planteado Gabriel, yo destacaría dos puntos fundamentales. La ayuda que nos ha dado para que esa lucha interna que había entre el auditor interno y el gerente de riesgos, pero ya no tanto por el no querer hacer, sino al contrario, por la cantidad de documentación y de cosas que estaban haciendo de una forma duplicada. Para mí el libro rojo de GRC, el Gobernanza, Riesgos y Compliance, ha permitido que se entiendan las organizaciones que es un trabajo en equipo. Es un trabajo en el cual toda la organización es partícipe, toda es dueño de los riesgos, todas identifican riesgos dentro del área en el cual están trabajando y la transparencia y la comunicación de la información es fundamental. Es muy complicado cuando yo a alguien le hago un cuestionario, le hago una serie de preguntas para identificar cuáles son los riesgos que tiene la organización y no le explique luego cuál es el resultado, por qué lo he hecho y cuál es lo que he obtenido de ello. Por lo tanto, la forma de motivar a la organización es el trasladarles que ese trabajo en equipo se lleva a cabo, que es real dentro de las organizaciones y que participa desde gobernanza hasta riesgos, hasta cumplimiento, oficial de cumplimiento por la parte de cumplimiento normativo. Y la segunda pata que yo veo fundamental, bueno, pues para ayudarnos en ese proceso, se publicó en julio del 2020, cuando estábamos en pleno confinamiento. Nos cambió y nos actualizó ese modelo de las 3 líneas de defensa en el nuevo modelo de las 3 líneas. Y ese cambio que ha dado de funciones a roles nos ha permitido ver clarísimamente cuáles son esos roles que tiene cada una de las funciones clave de gestión de riesgos, compliance y auditoría interna, en el cual yo cada vez más, y estamos hablando de julio del 2020, que se empiezan a aplicar en las empresas esta actualización, cada vez más veo que hay menos lucha y que incluso hay mucha motivación a la hora de facilitar información y el trabajo en equipo ha sido fundamental. El cambio de función a rol yo creo que ha sido el punto de inflexión que esperábamos y buscábamos para llegar a implementar esa eficaz gestión de riesgos. Absolutamente. Comentaba Isabel de lo que pasó en la pandemia, durante la plena pandemia, que salió la actualización del libro de las 3 líneas. Y otra cosa que nos pasó en la pandemia, y creo que nos pasó en todos los países, fue virtualidad y todo nos empezó a invadir. Y en esto surgieron muchos riesgos y empezaron a emerger situaciones de riesgo relacionadas con el entorno virtual y con los riesgos de ciberseguridad. Y una de las preguntas que nos hacían era cómo abordar la transformación digital, los procesos de transformación digital que sufrieron, que atravesaron o que encararon para poder avanzar hacia una evolución de las empresas en entornos más digitales, cómo encarar
de ciberseguridad en estos procesos de transformación digital. Y en esto, bueno, quiero invitar a que nos empiece a contar un poco la experiencia que tiene Ricardo respecto de estos procesos, estos riesgos de ciberseguridad en entornos de transformación digital. Vale, muchas gracias, Cecilia. Agradecer desde ya a ti y a Víctor por la invitación, agradecer a la audiencia, ¿cierto?, que nos estaba mirando acá, que hay mucha gente que está conectada haciendo preguntas, así que muy, muy agradecido nuevamente por la invitación. La pregunta que tú acabas de hacer es muy, muy interesante, porque no nos podemos olvidar que el proceso de transformación digital que han venido ya las organizaciones adoptando en este último tiempo ha generado una superficie digital mucho más amplia, ¿ya? Mucho más amplia que probablemente la que teníamos hace 10 años o hace 5 años atrás. Razón por la cual, obviamente, los ciberdelincuentes tienen un espacio fecundo, ¿cierto?, para explotar un mayor número de vulnerabilidades, ya sea en sistemas, aplicaciones, obviamente, usuarios finales, etcétera. Dicho esto, establecer, ¿cierto?, una estrategia cyber tipo híbrida, ¿cierto?, que es como finalmente los ciberdelincuentes van atacando, ¿cierto?, a través de un modelo relativamente híbrido con varios componentes. En esta mirada, obviamente, no podemos perder de vista la tecnología, ya desde el punto de vista de esta estrategia cyber, las políticas y procedimientos, las personas, el proceso cultural de sensibilización de cada uno, ¿cierto?, de los eslabones de la cadena de una organización, la protección de la información, y todo esto tiene que estar orquestado a través de una gestión de riesgos cyber, justamente para ir cumpliendo un modelo de mitigación que sea, obviamente, efectivo y eficaz. Dicho esto, estaba pensando que por lo menos deberían haber unos 5 o 6 elementos, eventualmente podrían quedarse algunos afuera. Pero lo primero, debería considerarse una estrategia, ¿cierto?, como un elemento de mitigación relevante, una estrategia basada en gestión de riesgo, considerando aspectos de prevención y mitigación, una gestión de riesgo, como comentaba Isabel, ¿cierto?, con todos los elementos que tienen que ser, obviamente, incorporados dentro de esta evaluación. Dentro de esta estrategia tiene que haber un ecosistema tecnológico que esté alineado, ¿cierto?, con la estrategia en distintas dimensiones, sabores, profundidades, etcétera. Obviamente, desarrollar y fortalecer las políticas y procedimientos según corresponda. Hay organizaciones que van a necesitar desarrollar una política cyber, otras van a tener que fortalecerla, otras van a tener que complementarla, pero todo esto tiene que estar alineado, ¿cierto?, con esta estrategia, ¿ya? Y yendo a puntos que son más específicos, por lo menos establecer una vez al año espacios, ¿cierto?, y ejercicios de ethical hacking y red team. Una vez, yo diría que lo recomendable deberían ser por lo menos 2 veces al año. Incluir, ¿cierto?, los proyectos como parte esencial del mismo, proyectos de desarrollo, proyectos de implementación de soluciones, de sistemas, consideraciones de seguridad, ¿ya? Incluir, por ejemplo, en nuevas aplicaciones, nuevos desarrollos, aspectos, ¿cierto?, de metodología tipo DevSecOps, es fundamental. Hoy día se ha comentado mucho sobre eso y las organizaciones ya la están incluyendo. Y como último, pero no menos importante, y que todos saben, probablemente lo han escuchado, que uno de los eslabones, ¿cierto?, más débiles es la persona, son los usuarios, es el proceso de concientizar desde el punto de vista de la cultura, ¿cierto?, de medir la cultura y concientizar, obviamente, a cada uno de los eslabones, desde el directorio, ¿cierto?, un enfoque top-down. Yo diría que por ahí debería, ¿cierto?, un proceso de mitigación y estrategia para abordar este tipo de riesgos, Cecilia. Súper interesante. Gabriel, ¿nos querés complementar algo más respecto de tu experiencia? Sí, realmente, pues creo que todos hemos coincidido que el tema en temas de gestión de riesgos, en estos procesos de análisis, identificación y evaluación, a pesar de que existen metodologías sólidas, ¿verdad?, para implementarlo, siempre la cultura es un tema fundamental. Y pues la cultura comienza siempre a nivel de consejos y también hay que monitorear cómo permea en la organización. Si bien es cierto, los mayores promotores de culturas también son los gerentes y de área y porque ellos son a los que miran diario, ¿verdad? Los colaboradores. Entonces, siempre este tema de cultura va a estar presente en la organización y como dice aquella frase, ¿verdad?
y que es muy apropiada, ¿verdad?, en este tema de gestión de riesgos, que la cultura se desayuna a la estrategia si no es eficiente. Correcto. Totalmente. Y bueno, acá la experta en cultura y con mucha experiencia como coach, Joana, por ahí nos va a dar un poco más en esto de el desarrollar una cultura y trabajar en la concientización de todos los usuarios como principal defensa ante ataques. Tal cual, Cecilia. Y aquí también es importante que, como decía Ricardo y Gabriel, cuando hubo todo el boom de transformación digital, que veníamos ya hace varios años, pero la pandemia aceleró muchas cosas, también vimos que era la necesidad de salir a prestar servicios, a cómo cambiar en nuestro modelo de trabajo, que antes era en una oficina presencial, a cómo cambiar el modelo virtual. Y salió muchos cambios y demás, y también hemos visto en este acompañamiento que hemos llevado en la cultura, que a veces se nos olvidó incluir a la primera línea, como decía más adelante, la primera línea es relevante de saber cuáles son los procesos, porque también hemos visto que con todos estos cambios, uno de los errores fue salgamos en vivo, hagamos las cosas, y se nos olvidó tener en cuenta algunos controles, que es ahora donde después de un momento de estabilizar este ambiente de control, el control interno, ver todos los controles de ciberseguridad, los accesos y involucrar a las personas en este cambio, porque claro, efectivamente a todos nos cuesta los cambios, a todos nos cuesta adaptarnos a un nuevo modelo, tanto como usuarios, como las personas que prestamos los servicios. Todo fue un cambio y es un proceso de madurez, no se va a aprender de un día para otro, y por eso es importante, como dicen mis compañeros, llevarlo día a día en la cultura, llevarlo como insertarlo, hacer jornadas de capacitación, involucrarlos. Siempre es importante no olvidarnos de el rol que cumple cada una de las personas en la organización, involucrarlos, explicarles el por qué se hace este cambio, cuál es el beneficio dentro de su trabajo también, porque la gestión de riesgos no solo es un trabajo más o me están controlando más por esto, sino explicarles el beneficio que trae estos diferentes controles o medidas de mitigación para hacer un trabajo muchísimo más eficiente. Entonces, efectivamente, la cultura es todo un proceso de maduración y que se debe hacer acompañado o con las mejores estándares, hay modelos, hay demás, y finalmente mucha comunicación y estar continuamente reforzando el mensaje desde el directorio, la primera línea, y que esto no es solo como un hecho para cumplir, sino en función de toda la organización para generar un valor agregado. Súper, muy buenos consejos, la verdad. Otra de las consultas que también yo como consultora a veces he recibido, ustedes han tenido la misma experiencia, y es, bueno, estamos haciendo gestión de riesgo, estamos haciendo nuestras matrices, estamos trabajando en los controles, y qué sé yo, y se empiezan a mezclar conceptos, bueno, ¿y qué pasa si finalmente se materializan los riesgos y cómo salimos a operar? Eso está en la matriz de riesgo, y bueno, y acá hemos tenido de una vez la diferencia entre este proceso de identificar, administrar y hacer supervisión de la gestión de riesgo con el de construir un Business Continuity Plan, una idea de negocios. Y por ahí esos dos conceptos que suelen estar mezclados nos serviría mucho la mirada profesional y que tienen ustedes como líderes de partners nuestros, de cómo distinguir entre la relación entre la gestión de riesgos, la matriz de riesgos y el plan de continuidad de negocio. Ricardo, ¿querés hablarnos un poco de tu experiencia? Sí, claro, bueno, ambos enfoques son muy similares, por no decirlo complementarios, de todas maneras. En una gestión integral de riesgo, ya lo comentaba, ¿cierto, Joana e Isabel? Más allá de la metodología aplicada, la idea es anticiparse a la materialización de un evento. Estos dos enfoques, tanto por el lado del BCP como por el AG, la idea es anticiparse, ¿cierto?, a la materialización de un evento. En caso de que esto ocurra, la idea es tener un plan de mitigación. El BCP es eso, un plan de mitigación.
para reducir los tiempos de interrupción o disponibilidad de un servicio y minimizar su impacto. Yo diría que ahí tiene algunos matices un poco distintos, porque tiene ese foco, reducir los tiempos de interrupción de una potencial caída de servicio y minimizar el impacto que esto contrae para la organización. Ahora, desde un punto de vista más metodológico, son bastante similares. Ambos buscan, obviamente, identificar los procesos de negocio que son más críticos a fin de direccionar y priorizar la estrategia, como también utilizar de manera más eficiente los recursos, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista práctico, hay ciertas cositas que a mi juicio son diferenciadoras y tienen que ver principalmente con el método. Primero, hay un análisis de riesgos en función de una probabilidad, un impacto. La gestión de continuidad del negocio tiene que ver más con el impacto sobre el negocio propiamente tal, en el sentido de que vaya a tener alguna interrupción. Los otros aspectos relacionados con parámetros, impacto, probabilidad, yo diría que en el caso de la gestión de riesgo, en el caso del BCP, se enfoca mucho más en el impacto, más que en la probabilidad, una opinión personal, y principalmente en el tiempo de reducción del incidente, ¿ya? Lo otro también tiene que ver con un tema de intensidad y alcance. Desde el punto de vista de la gestión de riesgo, se miran todas las excepciones, ya sean graduales o hasta las que sean de hechos más súbitos. En el caso del BCP, yo diría que tiene que ver más con acontecimientos súbitos o de rápida evolución, ¿ya? Pero claramente son metodologías que claramente son absolutamente complementarias y tienen un baseline y una base que es absolutamente común, ¿ya? Súper. Isabel, ¿podés darnos un poco también tu...? Pues, de alguna forma, Ricardo lo comentaba, realmente cuando hablamos de plan de continuidad de negocio hablamos porque ha ocurrido algo. Esa fase de control preventivo es el que muchas veces nos dejamos en el camino y nos damos cuenta que vamos más a controles detectivos que hacemos cuando ha ocurrido algo. Por eso, cuando elaboramos las matrices de riesgos, yo siempre les comento a las empresas que hay que elaborar una matriz de riesgos y una matriz de eventos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conscientes y tenemos conocimiento de esa siniestralidad, de esas situaciones que se nos han producido tanto a nosotros como a empresas similares o como al sector, somos más capaces de entender de que realmente tenemos que tomar esas medidas para que el control preventivo esté al día dentro de las organizaciones. No podemos olvidar cuando los atentados de Nueva York fue un impacto importantísimo en el cual las empresas lo que empezaron a hacer es ¿qué puedo hacer o cuál sería mi punto de inflexión en el cual si me ocurre algo similar yo pueda continuar con el negocio y no pierda mi negocio? Pero, bueno, pues tenemos la tendencia a olvidar las situaciones, van pasando los años y volvemos a relajarnos con ello. Y en muchas de las conferencias que ha habido durante el confinamiento, de la cantidad de tecnología que hemos tenido con los Zooms y las conexiones, se ha escuchado mucho de que la pandemia no era un riesgo que tuviéramos en las matrices de riesgos de nuestras empresas. Y realmente no es así. O sea, lo que pasa es que cuando tenemos un riesgo en el cual tenemos una probabilidad casi nula, aunque el impacto sea muy grande, tendemos a dejarlo de lado. Está en una zona del mapa en el cual, bueno, pues podemos poner controles, tenemos controles dentro de las organizaciones y, bueno, pues lo hacemos como partícipe de está ahí, no va a pasar, entonces está ahí. ¿Qué pasa? Que cuando llega la pandemia y ese riesgo se materializa en evento, es cuando nos damos cuenta de que ya estamos ahí. O sea, ya automáticamente ese riesgo ha pasado a otra zona, a otro área de ese mapa de calor, de esa matriz de riesgos. Y es cuando yo puedo decir que ahora mismo no hay ni un solo consejo de administración que no haya tenido en su mesa esa pandemia, ese riesgo de la pandemia. Por lo tanto, ahora mismo, tanto pequeñas, medianas empresas como grandes empresas, todas yo creo que ahora mismo ya han hecho un plan de continuidad de negocio, al nivel que sea, no hace falta que sea a un nivel completo, un nivel óptimo. ¿Por qué? Porque todas nos planteamos, y porque la pandemia sigue estando todavía y seguimos con los contagios, aunque menos consecuencias, pero todas se han planteado ese plan B. De hecho, hablamos de riesgos y nos olvidamos de que también tenemos oportunidades.
la pandemia ha sido una oportunidad para muchas empresas que se han reinventado, que han visto o han sacado la parte positiva de esa situación con todo lo que hemos ido viviendo y, por lo tanto, eso es gestión de riesgos. Esa es la vivencia que de alguna forma le queremos trasladar. ¿Qué es lo que pasa? Que la gestión de riesgos estancada, igual para todas las empresas, es imposible. Cada empresa es totalmente diferente, empresa pública, privada, una empresa familiar, grande, pequeña. Tenemos farmacias con 2 empleados o tenemos empresas con 10.000. Y la gestión es la misma, la metodología es la misma. Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues esa conocer y ese tener en la mesa, como bien decía Ricardo, ese plan de mitigación de cosas que pueden llegar a ocurrir, aunque luego no ocurran, es algo que yo creo que ahora vivimos y tenemos que, bueno, pues seguir actualizándolo y seguir teniendo en todas las empresas a día de hoy. Muy bueno, sí, sí, totalmente. Es muy cierto que la pandemia trajo riesgos negativos, pero también tuvo la oportunidad el evento de generar y algunas fueron capaces de capturarlos, ¿no? Exacto. Perfecto. Otra de las preguntas que también recibimos y que queremos tratar de meter en este ratito que nos queda es cómo es el nivel de madurez basado en riesgos en una organización. O sea, el tema preocupa porque las empresas tienden a compararse, dicen, bueno, pero yo tengo esto y tengo que correr y por ahí un poco lo mencionaron varias veces, no es una cuestión de correr atrás de una aplicación de un estándar al pie de la letra, sino de tratar de ver cómo se adapta a la estrategia de la organización y cómo eso va apegado al nivel de madurez de gestión de riesgo de la organización. Entonces, ¿cómo podemos determinar ese nivel de madurez en una organización? Contanos, Isabel, un poquito desde allá y después nos va a complementar Joana desde su perspectiva. Pues mira, el nivel de madurez es un poco como cuando tenemos las auditorías. En este caso es una auditoría de riesgos. Yo siempre digo que tenemos que saber cómo nos van a auditar para hacer las cosas correctamente. Muchas empresas no hacen una ordenada gestión de riesgos, pero no porque no quieran hacerlo, porque en su intención sí que es el hacerlo, pero desconocen cuál es el camino, cuál es el proceso. De alguna forma y a raíz de las publicaciones de distintos libros, como puede ser en el Instituto de Auditores Internos, el último que publicamos, hemos querido justo dar esa visión de que las empresas pueden llegar a conocer cuál es el nivel de control, pueden llegar a saber en qué nivel se encuentran. ¿Por qué? Porque sé lo que me están preguntando, sé lo que me están exigiendo para, bueno, pues catalogarme como que tengo un proceso eficaz y eficiente de gestión de riesgos. Las auditorías al final es, bueno, pues confirmar esa seguridad razonable de que, bueno, pues los controles que estamos aplicando son eficaces y eficientes. Es la parte de auditoría de riesgos que complementamos incluso a los auditores que ahora mismo ya estaban como auditores económicos y, por lo tanto, bueno, pues necesitamos saber cuál es la mejora que tenemos. Si yo soy capaz de responder un cuestionario en el que me determina cuál es el nivel de control, el nivel de madurez que tengo en la organización y me va dando por categorías, pues en el caso del que hemos elaborado, pues el nivel del 1 al 5, pero puede ser por porcentajes como tiene COSO 2013, me va a permitir saber si ese nivel y ese porcentaje es acorde a los objetivos estratégicos que yo he marcado en la empresa o se me ha desviado mucho de los objetivos estratégicos, tengo que mejorar o estoy por encima de. ¿Por qué? Porque la propia motivación, ese top-down que hablábamos de las organizaciones, nos lleva a, bueno, pues yo necesito saber qué es lo que se espera de mí, qué es lo que se espera que haga dentro de la organización. Entonces, el nivel de madurez nos ha permitido dar esa cultura de riesgos, poder definir los objetivos estratégicos, que es lo que más nos ha costado luchar para que los consejos de administración definan el objetivo estratégico, nos definen el perfil de riesgos de la empresa, ese apetito, tolerancia y capacidad de una forma cuantitativa, porque dejarlo de una forma cualitativa es entendible, alto, medio, bajo, podemos llegar a
entenderlo y a dar una definición, pero tenerlo cuantitativo, tenerlo comparativamente con un EBITDA, con una cuenta de resultados, con una facturación, el que cada departamento pueda ser capaz de definir su propio perfil de riesgos, un área financiero, recursos humanos, administración, te permite que esa cultura ha sido llevada a toda la organización y que somos capaces de obtener un nivel de madurez acorde a las necesidades y a las exigencias que tenemos como empresa y con el cual nos encontremos que el nivel de control que tenemos es el adecuado. Con eso la mejora va a ser de una forma creciente. Muy bueno, el monitorear ese nivel. Joana, contanos un poco la experiencia en tus procesos a los clientes a los que has asesorado en evaluación de modelos de madurez. Claro que sí. Respecto a los modelos de madurez, Deloitte tiene diferentes estándares o escalas que ha estado definido como en 3 grandes pilares, y también es importante identificar el tipo de empresa que es, la organización, hacia dónde quiere apuntar, pero principalmente estos pilares tienen que ver con lo que hemos hablado de gobierno, todo lo relacionado con la alta administración, con el directorio, el mandato, el enfoque top-down. También tiene que ver con los procesos, todo lo de políticas, procedimientos, documentación que esté estandarizado, cómo debo hacer las cosas, y todo relacionado con las personas. Es el elemento más importante, quienes finalmente son los que ejecutan los controles. Todos ejecutamos controles en las diferentes organizaciones. Dentro de nuestros roles hay funciones que son más claves que otras, y que finalmente estas actividades nos llevan a tener un adecuado control interno. Y adicionalmente toda la parte de tecnología, esto también apoyado en las diferentes herramientas que tenemos. Entonces estos pilares nos permiten desde una evaluación, como bien dice Isabel, desde 1 a 5, 1 a 4, poder definir un modelo para poder comparar. Y también es importante aclarar a las organizaciones cuando nos piden estas evaluaciones de madurez, siempre nos dicen, nos queremos comparar con el mejor de la industria, o respecto a nivel mundial, ¿cómo estoy? Entonces ahí nosotros, en nuestro rol también es aterrizar un poco, porque no es lo mismo que yo mida a una empresa que apenas está partiendo o con una cultura de riesgo, a llevarlo a un nivel 5, donde ya ha tenido tiempo, madurez, ha iniciado el proceso desde antes. Entonces es acompañarlos paso a paso, ser muy honestos también hacia dónde quieren llegar, porque hay compañías que con un nivel 3 o 4, un nivel integrado, dicen, mira, con esto yo quedo bien, cumplo los objetivos, me siento seguro. Quisiera llegar a un nivel 5, pero sé que eso involucra también inversión, también involucra mayor concientización, un proceso de madurez, y adicionalmente hay otros riesgos. Entonces es sensibilizar contra qué me quiero medir, cómo lo quiero hacer y hacia dónde quiero llegar con esta evaluación para lograr mejoras, y no solo con mejoras por el check de cumplir o por lograr alguna evaluación y demás, sino que sean mejoras que acompañen al valor agregado de la compañía, que mejoren los procesos con una optimización, que acompañen también la cultura de riesgo de la organización, y todo esto enfocado hacia una mejora de procesos y optimización, que es lo que estamos buscando actualmente en las compañías. Súper, muy bueno el complemento. Bueno, casi que no vamos a terminar preguntas. Voy a hacer como una pequeña recapitulación de todo lo que nos fueron compartiendo en este panel respecto de la pregunta que nos habían hecho de la metodología. Highlight que marqué es un proceso top-down, va bajando a nivel de los procesos. Es muy importante usar los estándares que nos dicen cómo hacerlo, pero también es muy importante adaptarlo a la estructura y a la cultura de la organización. Con esto del principio de proporcionalidad que nos compartí, y entendiendo de que a la metodología la tenemos que enfocar en para qué la vamos a utilizar, y es para tomar decisiones y para que se mezcle y se el día a día sin que esto genere una carga de trabajo extra, sino que complemente la gestión del día a día. En lo que tiene que ver con la gestión de la auditoría,
y el área de gestión de riesgos, creo que una de las palabras muy importantes que dijo Gabriel fue el tema de hacer converger, de que esto, de la separación de funciones, tiene que convertirse auditor muy convertido en asesores, y que es muy importante también conocer esta herramienta para conocer la cultura de la organización que mencionó Gabriel. Y otra palabra que me gustó mucho fue el tema de que para poder construir ese puente es importante generar confianza. Isabel mencionaba y transparencia en la comunicación, y creo que son dos pilares muy importantes para trabajar en esto de lograr que no haya un tironeo, sino un trabajo complementario y la de gestión de riesgos. En lo que tiene que ver con los procesos de transformación digital y cómo esto afectaba el ciberespacio y los riesgos de ciberseguridad, creo que fue súper y dijo, hay que pensar en una estrategia de ciberseguridad, una estrategia híbrida, plantear el ecosistema tecnológico, relevar cuál es el ecosistema tecnológico, complementarlo con políticas y procedimientos actualizados para ese entorno tecnológico en el que trabajamos, ejecutar ejercicio de ethical hacking mínimamente una vez al año para poder probar las vulnerabilidades que tiene la organización y concientizar a los usuarios, y acá nos complementaron respecto de involucrar a las personas que son nuestro último eslabón de defensa, comunicar los beneficios de estar cuidando de la seguridad de los tecnológicos. Esto tiene que ver con una combinación entre transformación digital, modificar y ajustar los procesos a la transformación digital y revisar nuevos y cómo han quedado luego que han sido traspasados por un proceso de transformación digital. Así que creo que fue bien de receta lo que nos compartieron tanto Ricardo como... respecto del BCP, creo que la distinción que hicieron fue muy importante. El BCP es complemento de la matriz de riesgos, está enfocado y en minimizar el tiempo de interrupción, más enfocado en identificar intensidad y alcance de los eventos. Y acá decía, además de una matriz de riesgo, está súper interesante tener una matriz de eventos. Y esto complementa y nos ayuda a ser mucho más asertivos a la hora de identificar y mitigar esos riesgos y de mitigación de continuidad de negocios, bien enfocados en minimizar este impacto y el tiempo de interrupción. Y por último, el tema del nivel de madurez, que las cosas en forma ordenada, esto nos ordena, nos permite identificar a dónde estamos y hacia dónde vamos. 3 pilares importantes para evaluar en este cuestionario de categorías, que tiene que ver con evaluar el modelo de gobierno, los procesos y cómo están las personas respecto a la gestión de la madurez de riesgo. Y en función de esto y acorde a los objetivos de la organización, plantearse un plan de desarrollo y de mejora que sea muy particular de cada organización y no compararse medio caprichosamente con otras organizaciones, porque tiene que estar bien ajustado a lo que la organización es capaz de hacer o puede hacer en cuanto a inversiones y a tecnología también. Creo que esto fue un resumen de todo lo que hablaron. Seguramente se me escaparon cosas, pero bueno, les quiero dar la palabra para que en una frase puedan transmitir un mensaje a la gente que nos respecto a cómo enfrentar esto de la transformación y la gestión de riesgos. No sé si quiere partir Joana. Genial, muchas gracias. Yo quiero dejar con una reflexión. La gestión de riesgos es responsabilidad de todos, y no solo dejárselo a la segunda línea, sino que todos colaboramos con nuestra gestión de riesgo y generar valor a nuestras empresas. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Joana. Gabriel, contanos tu reflexión final sobre este panel y sobre la temática que nos convoca. Claro, siempre tratando el tema de cultura, ¿verdad? Algo que nos ha dado mucho resultado a nosotros es incorporar las pruebas de estrés, que básicamente es ya los riesgos, cómo funcionan cuando se materializan. Entonces, esto nos ayuda bastante a la conciencia en las organizaciones y esto nosotros lo damos como un valor agregado.
en las instituciones. Entonces creo que siempre es importante incorporarlas y pues deberíamos de tomarlas dentro de nuestro proceso de implementación de riesgos como pruebas de estrés de forma como parte de la metodología. Muy bueno, la verdad que no lo habíamos mencionado y es súper valioso para después poner a prueba realmente si lo que hemos diseñado funciona. Muy bueno. Gabriel, ahora vamos a ver, Ricardo, qué es lo que nos puede dar como final y desde su experiencia. Sí, bueno, agradecer obviamente como siempre nuevamente a la audiencia, al panel deluxe, como tú bien dijiste. Es importante, a mi juicio, tener claro que la gestión de riesgo ya vino para quedarse. Vino para quedarse de todas maneras, Cecilia, tú lo sabes muy bien, y el equipo que está acá. Por lo tanto, las organizaciones tienen un tremendo desafío, las que se van quedando y no tienen esta metodología, ¿cierto? Y este ecosistema asociado a la gestión de riesgo. No solamente desde el punto de vista de ciertos procesos de negocio, incorporar, ¿cierto?, a cada uno de los elementos que tienen, ¿cierto?, las organizaciones. La tecnología es un punto relevante que apoya, ¿cierto?, este desafío y no hay que dejarla de lado, hay que considerar la tecnología. Es más, les quiero dejar un desafío. La gestión de riesgo ha ido avanzando, ¿cierto? Y se ha ido complejizando y se han ido incorporando elementos. Hoy día ya hay elementos que tienen que ver con inteligencia artificial, con machine learning, que van identificando la concreción y anticipándose a la materialización de estos eventos. Por lo tanto, el camino sigue avanzando y no nos podemos quedar atrás. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, reflexión de Isabel como para cierre de los conceptos que hemos estado conversando en esta mañana. Pues muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos por el panel. Pues fíjate, yo terminaría con una reflexión también de que, o por lo menos una comunicación a todos estos empresarios. Yo creo que el éxito de la empresa depende del riesgo que cada uno de estos empresarios quiere asumir y la capacidad que tengan para poder gestionarlos. Creo que sería mi reflexión final. Buenísimo. O sea, el éxito vinculado al riesgo también y a la gestión de